Muy bien, hermanos. En una ocasión me llamaron de la alcaldía de mi municipio y me dijeron que fui seleccionado para ocupar un cargo por cierto tiempo, pero que necesitaba presentar un documento muy importante, realmente, el pasado judicial en ese momento allá en mi país. Y debía presentarlo. Dicho documento tenía que ir a buscarlo a la capital, allá a la capital de Córdoba, en Montería. Y yo realmente estaba muy entusiasmado, hermano. A mí nunca realmente me habían llamado para hacer algo como eso y realmente me sentí muy bien, me sentí dichoso en ese momento, privilegiado. Así que con mucho entusiasmo, con lo poco que tenía, hermanos, fui a la capital a sacar ese documento y realmente ese día fue terrible. Ese día hice largas filas para sacar ese documento y realmente aguanté mucho ahí, hambre y sed. Y me dijeron que volviera después en una semana porque ya me iban a dar ese documento, ya una semana después de hacer todos esos trámites. Pero justo, hermanos, el día que fui a buscar ese documento, ese mismo día se subió al bus en el que yo iba, se subió aquel hombre que me había llamado para decirme que fui seleccionado para ocupar ese lugar, ese cargo. Y cuando ese hombre subió y me vio, lo primero que me dijo fue que ya no le llevara el documento, que ya no se iba a llevar a cabo ese evento, esa contratación. Así que ya ese documento, que ya lo dejara así, que no hiciera nada. Hermano, yo estaba en el bus listo, preparado para ir a buscar ese documento y yo quedé frío realmente y me daba pena bajarme del bus en ese momento porque lo único que yo iba a hacer en ese bus era buscar ese documento, así que bajarme ahí realmente no lo quise hacer, así que tuve que ir hasta allá, busqué el documento, hermanos, y regresé realmente muy triste porque ya no había contrato, ya todo el esfuerzo que yo había hecho, todo ese entusiasmo que yo tenía y todo lo que había salido de mi bolsillo se perdió. Hice un gran esfuerzo, pero en vano al final. Y eso realmente me dejó muy triste, hermanos, en esa oportunidad realmente. Yo no le dije nada, por supuesto, a ese hombre, me quedé callado, le dije, bueno, está bien. Usted sabe uno por dentro realmente, ¿por qué me hacen hacer esto? ¿Por qué ahora hicieron que yo hiciera esto? Pero ese es un buen punto, hermanos, hacer grandes esfuerzos para al final a no tener frutos y no hacer y no servir nada todo ese esfuerzo que uno hace. Sin duda alguna, mucha gente conoce de Dios en la actualidad, mucha gente le guarda respeto a Dios, mucha gente le ama a Dios y se esfuerza por ser mejores cada día, día tras día, por ser lo mejor posibles en sus vidas. Sin duda alguna, es algo de admirar en las personas, es algo que hay que reconocerles. Pero a estas personas que se esfuerzan, que aman a Dios, que sin duda alguna le guardan cierto respeto a Dios, necesitan escuchar lo que en su momento tuvo que escuchar Cornelio, el principal personaje de Hechos capítulo 10 que vamos a estar viendo en el día de hoy. Por poco Cornelio, hermanos, hace un gran esfuerzo, pero en vano, porque este hombre era un gran ejemplo de persona, era una gran persona, pero no pertenecía al pueblo de Dios. No, sus pecados no habían sido perdonados. Era un hombre que hacía grandes cosas, pero aún sin embargo, hermanos, no era una persona salva. Y es muy posible que Cornelio se sintiera bien así como estaba, se sintiera estupendo, pero no tenía la salvación. Así que este hombre casi por poco hace un gran esfuerzo, pero en vano. Así muchas personas también en sus vidas espirituales
en sus vidas en relación con Dios, están entusiasmados por todo lo que hacen. Aunque no pertenecen a la iglesia, aunque no pertenecen al pueblo de Dios, se esfuerzan y hacen grandes cosas para Dios. Pero al final sus esfuerzos serán en vano si no obedecen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es lo que vamos a estar observando en esta mañana, hermanos y amigos. Pedro, como lo vimos en el capítulo anterior, Pedro se está acercando a la puerta de los gentiles. Él está hospedado en casa de un curtidor, un trabajo indigno para los judíos en ese momento. Pero Pedro recibe de parte de Dios una visión donde se despliega un gran lienzo blanco y con toda clase de animales. Y Dios le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro 3 veces le dice a Dios: ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y Dios le dice: a lo que yo he limpiado, no lo llames tú común. Así que Pedro tiene que aprender que no puede seguir haciendo acepción de personas como lo está haciendo ahora. Y esa razón del lienzo, hermano, era la razón por la que yo les decía de que es muy posible que Pedro estuviese diciendo, estando en la casa de este curtidor, Pedro estuviese diciendo: hey, si es bueno que yo esté aquí, ¿será correcto? ¿Qué dirán los hermanos? ¿Qué pensarán? Muy posible que Pedro estuviese pensando eso, y por eso Dios ya toma cartas en el asunto y le muestra esto a Pedro y le dice: Pedro, no sigas haciendo acepción de personas. Y Dios le repite la visión 3 veces a Pedro, hermanos. Y es muy interesante porque el número 3, a Pedro lo persigue el número 3. Ustedes recuerdan que 3 veces negó a Jesús. Eso significa que tuvo 3 oportunidades para pensar en lo que estaba haciendo. También Jesús le preguntó 3 veces si de verdad le amaba. ¿Se recuerdan cuando allá Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces se lo repitió. Y el número 3 también, es interesante con Pedro porque a Pedro le cuesta entender las cosas y por eso Dios necesita repetírselas varias veces para que él la pueda asimilar. Pero a pesar de eso, hermanos, Pedro es un hombre muy humilde, un hombre que sabe escuchar a Dios y reconoce sus errores. Y por fin, en esta historia, está a punto de quitar esa barrera. Pedro está a punto de quitar esa barrera que había entre judíos y gentiles, hermanos. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en esta oportunidad, ese acercamiento que tiene Pedro con los gentiles y que le dan paso a Cornelio. Entonces, primer gentil, se considera el primer gentil porque no hay un dato exacto de que otros gentiles hayan entrado a esto por la diferencia que ya había con Cornelio. Por esa negatividad que había con Cornelio, se considera que no habían otros gentiles que habían llegado a la iglesia, que habían llegado a la salvación. Por eso Cornelio se transforma en el primer gentil convertido al cristianismo, y de ahí en adelante entonces ya empiezan a entrar los gentiles. Así que vamos a ubicarnos, hermanos, por favor, en Hechos capítulo 10, versículo 1. Hechos capítulo 10, versículo 1. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Hermanos, sinceramente me ha llamado mucho la atención esta historia de Cornelio, porque él es un centurión, hermanos. Hoy en día sería comparado a un grado de sargento, un hombre con una responsabilidad muy importante. Así que Cornelio, como centurión, tenía a su cargo 100 hombres, de allí su nombre centurión de 100 hombres. Entonces, los centuriones eran la columna vertebral del ejército romano. Ellos trataban con dureza y con rudeza a los que estaban a su cargo. Ellos eran los que daban la orden de atacar o de replegar
las tropas de irse de algún lado. Eran los que tenían el mando en el ejército en ese momento, eran los centuriones, hermano. Había varias divisiones en el ejército romano, como las legiones. Las legiones estaban divididas en cortes y las cortes en centurias. Entonces, Cornelio hacía parte de esas centurias que comandaba el ejército romano. Así que era un hombre rudo, era un hombre realmente temerario, hermanos, este Cornelio. Pero también los centuriones eran las personas más prudentes dentro del ejército y también los más sabios en tomar decisiones. Porque un centurión debía tener empatía, debía llevársela bien con los enemigos, con las personas que estaban alrededor, con a quienes ellos conquistaban. Ellos entraban los centuriones y como eran los que estaban más cerca del pueblo, ellos tenían que tener empatía con los enemigos. Porque realmente a su misión, la misión de los centuriones era mantener la paz hasta donde sea necesario. Ellos trataban de llevar las cosas en paz, trataban de hacer las cosas tranquilamente, pero si los actos de paz fracasaban, definitivamente debían proceder con firmeza y determinación. A un centurión no le temblaba la mano para llevar a cabo una orden, una ejecución que le mandaran. Así que estos hombres eran prudentes, eran sabios, tenían también labores administrativas. Así que se considera, hermanos, que los centuriones eran columna vertebral del ejército romano. Y sin duda alguna, los judíos eran un dolor de cabeza para el imperio romano, hermanos. Porque la religión romana era politeísta, es decir, que adoraban a muchos dioses. Y aún hasta se adoraban a sí mismos, porque los emperadores eran tratados como si fueran dioses. Los emperadores pedían y rogaban que les rindieran honor, homenaje, aún hasta en vida. Eran considerados realmente dioses, aún hasta ellos mismos. Pero los judíos eran monoteístas, solo tenían un solo Dios, Jehová de los ejércitos, el solo Dios que existe en la tierra. Y todo, por supuesto, todo en la ley de Moisés está en contra de las prácticas paganas de los romanos y de sus vidas moralmente desviadas, porque los romanos sí tenían esa característica. Sus vidas realmente eran alejadas totalmente de Dios. Los romanos realmente en ese sentido, sus vidas eran terribles, hermano, en todo el sentido de la palabra. Entonces, Cornelio se encargaba de que entre judíos y romanos no se hicieran daño. Así que Cornelio se encargaba de cuidar la buena disciplina tanto de sus hombres como también del pueblo judío, para que hubiese una paz en medio del gobierno. Pero cuando, ya les digo, cuando esa paz ya no podía estar, entonces ellos no le temblaba la mano para incursionar militarmente donde fuera, si no se cumplía o no había orden en el gobierno. Pero Cornelio, eso es lo interesante. Cornelio es un hombre diferente. Y nosotros preguntamos, ¿por qué este hombre es diferente a los demás centuriones romanos? ¿Por qué es diferente a los demás romanos? Por lo menos de lo que nosotros hemos encontrado en la Escritura. Pues que tenga ese cargo y que tenga esa labor tan importante. Y lo que pasa es que Cornelio se acercó bastante a los judíos, hermanos. Cornelio aprendió a conocer a los judíos. Cornelio aprendió de sus costumbres. Y sin duda alguna, el poder del Sanedrín y todas las ceremonias y todas las celebraciones que hacían los judíos atrajo la atención de Cornelio. Cornelio decía, este pueblo es tan fuerte y es tan poderoso que aún en medio del gobierno romano, ellos tienen un mini gobierno entre ellos mismos, como lo era el caso del Sanedrín. El Sanedrín tomaba las decisiones de su propio pueblo. Ya para asuntos de muerte y eso, ellos tenían que acudir a los romanos, pero todo lo demás lo dirigía el Sanedrín. Y todas las ceremonias y todas las celebraciones que hacían los judíos
Definitivamente esto atrajo la atención de Cornelio. El ejemplo de vida de los judíos, todo lo que ellos hacían con sus familias, de ser tan estrictos en la enseñanza de la ley de Moisés, en ser unas personas genuinas en su preocupación por sus familias. Un judío se preocupaba mucho por la educación de sus hijos, para enseñarles a cosas buenas, para llevarlos siempre por el camino del bien, guiados. O sea, todo esto, hermanos, la educación del pueblo judío y todas sus costumbres y toda su ley llamó la atención de Cornelio. Atrajo la atención de Cornelio y él quiso saber cómo era el Dios de los judíos. ¿Por qué ellos hacían tantas cosas así? Así que él fue conociendo poco a poco todo lo que ellos hacían. Así que este hombre empezó, Cornelio, para acercarse más a los judíos, empezó a respetar a los judíos y a respetar sus costumbres que había observado al estar tan cerca de ellos. Y esto lo sabemos porque en el mismo capítulo 10, observe, hermanos, lea conmigo. Estamos en el capítulo 10, hermanos. Hoy vamos a estar todo en el capítulo 10, pero vamos a estar leyendo algunos versos importantes de este capítulo que nos muestra el desarrollo de nuestra lección. En Hechos 10, 22, observe lo que dice este pasaje. Hechos 10, 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Hermano, qué fuertes e interesantes estas palabras de los soldados que envió Cornelio a la casa donde estaba Pedro. Estos hombres dijeron: Cornelio, un hombre que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Observen, hermanos, es interesante porque Cornelio no es un prosélito. Cornelio no es alguien que es convertido al judaísmo. No, él no está convertido. Y sabemos que él no está convertido por el reclamo que le hacen los otros judíos en el capítulo 11 del libro de Hechos, el reclamo que le hacen a Pedro. Oye, ¿tú qué haces en casa de unos gentiles? ¿Se da cuenta? Cornelio entonces no era un prosélito, no era un practicante del judaísmo. Lo que hacía Cornelio realmente era porque él lo había indagado, lo había visto, lo había observado, y eso entonces lo fue adoptando a su vida también. Tanto fue así que Cornelio respetaba a los judíos y los judíos respetaban a Cornelio, hermanos. Ese es un respeto que no todo extranjero tenía. Y sin duda alguna, parte de las limosnas de Cornelio eran dirigidas a los pobres que estaban allí en el territorio de Judea y en parte de esa región. Lo que nos dice, lo que nos va a decir ahora a lo que hacía este hombre Cornelio, nos muestra eso, hermanos. Por eso tanta empatía con el pueblo judío. Y observe algo que Cornelio hace, que lo ve porque los judíos lo hacen a cada momento. Mira lo que dice ahora el verso número 3. Hechos 10, 3. Observe lo que dice, hermanos. Mire. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Observe, hermanos, la hora en la que Cornelio está orando. Dice que Cornelio estaba orando en su casa a la hora 9 del día. Yo le pregunto, ¿se le hace familiar esa hora? ¿La hora 9? Claro que se nos hace familiar. Era la hora de la oración, de las 3 de la tarde. Era la misma hora en que los judíos se reunían en el templo a orar. Era la misma hora cuando Pedro y Juan iban subiendo y sanaron a aquel cojo. Recuerdan, a la hora 9 del día, ellos iban a orar a las 3 de la tarde. Pero Cornelio no iba al templo. El templo estaba bastante lejos de Cesarea, allí donde él se encuentra.
Así que él oraba desde su casa. Lo que quiere decir que Cornelio adoptó la hora de la oración que hacían los judíos. Entonces Cornelio decía, oh, los judíos se reúnen en el templo a las 3 de la tarde. Dice Cornelio, yo me voy a reunir en mi casa a orar a las 3 de la tarde. ¿Se da cuenta? Cornelio está haciendo estas cosas, pero no es un judío convertido. No es un prosélito. No es un gentil convertido al judaísmo. Él es un gentil. Un gentil que ha escuchado hablar acerca de Dios, que ha indagado a través de lo que hacen los judíos, y en ese corto conocimiento que este hombre tiene, que Cornelio tiene, en ese corto, en sus indagaciones, lo que conoce de Dios, entonces él trata de imitar cosas que él ha escuchado que a Dios le agrada. ¿Como cuáles? Vamos a leerlo ahora en el verso número 2. Mira lo que dice Hechos 10:2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio hace esto porque lo ve hacer de los judíos. Ser piadoso, ser alguien con temor delante de un ser divino. Temeroso de Dios con toda su casa. Él decía, yo adoro al Dios al que adoran los judíos, pero él no lo conoce. Él hacía muchas limosnas porque él sabía, y muchas instrucciones de los judíos iban encaminadas a eso, de que a Dios le agradaba cuando las personas hacían limosnas. Y también, por supuesto, la oración. Entonces Cornelio, un centurión, un fuerte hombre de guerra, está adoptando, le ha llamado la atención todo lo que hacen los judíos en cuanto a su religión y los está imitando. Así que este hombre no ha ido a ninguna sinagoga ni hace todo lo que hace un judío de ir año tras año a Jerusalén para adorar a Dios y participar de las fiestas solemnes que tenían los judíos, sino que es un hombre que es una buena persona, que se lleva bien con todo el mundo y que desde su casa le ora a Dios sin tener que ir a ningún lado y no tener compromisos con nadie. Ese es Cornelio, esa es la vida de Cornelio. Lo sorprendente de todo esto, hermanos y amigos, es lo que le sucedió a este hombre. Vamos a ver qué le sucedió a este hombre, verso del 3 al 6. Observe, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Qué interesante, hermano. Dios ha observado todo lo que hace Cornelio. Cada acción, cada pensamiento, cada intención de Cornelio fue observada por Dios. Y además, las oraciones de Cornelio fueron escuchadas. Y esto es bastante desconcertante, hermanos, por una sola razón. Porque nosotros siempre hemos repetido lo que dice Juan 9:31. Y en el contexto de Juan 9:31, un hombre ciego recibió la vista por medio de Jesús. Pero los dirigentes judíos decían que Jesús era un hombre pecador, que era un hombre que desafiaba a Dios. Pero el que había sido ciego decía que cómo podía ser un pecador si claramente Dios lo escuchaba, que Dios escuchaba a Jesús. Y por eso obraba Jesús tantos milagros, porque era escuchado por Dios. Entonces los dirigentes judíos decían, Jesús es un pecador. Pero el ciego, aquel que fue sanado, decía, ¿cómo puede Dios escuchar a un pecador? Y en ese contexto, aquel hombre que había estado ciego dice las palabras de Juan 9:31. Observe lo que dice, hermanos y amigos, Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores,
Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, Dios no oye a los pecadores. Y lo interesante es que todos nosotros, toda persona es un pecador. Dios no oye a los pecadores, a los que no hacen su voluntad, a los que no le quieren oír, a los que tapan sus oídos para no escuchar la palabra de Dios. Dios no oye a las personas que no lo quieren oír a Él. Pero si alguien se arrepiente, si alguien es humilde, si alguien se arrepiente de sus pecados, a ese oye, dice Juan 9:31. Dios oye las oraciones de aquellos que oyen su palabra. Esto es lo interesante y lo maravilloso, hermano. El asunto es que Cornelio, aunque sí es temeroso de Dios, no tiene ningún compromiso con Dios. Es allí el punto, hermanos. Es allí esto tan interesante que estamos observando. Cornelio, aunque sí es temeroso de Dios, no tiene ningún compromiso con Dios. Entonces, todo israelita estaba comprometido con Dios a cumplir sus mandamientos. Y tenía que hacer lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Pero Cornelio no hace parte de los judíos y tampoco está ligado a la responsabilidad de cumplir los mandamientos de la ley. Así que Dios escuchó sus oraciones, aunque él no tiene ningún compromiso con Dios. Eso es lo desconcertante. Aunque Cornelio no hace lo que hace un judío tradicional, que hace todo lo que en la ley mandaba, Cornelio aún así fue escuchado por Dios. Sus oraciones fueron escuchadas. Entonces, la pregunta es, ¿significa eso que Dios escucha a todas las personas buenas y humildes del mundo? ¿Significa eso que no importa si estás en la iglesia, de igual manera Dios escucha y responde tus oraciones? ¿Eso es lo que significa, hermanos? Bueno, Dios escuchó a un hombre que, aunque era temeroso de él, no tenía ningún compromiso con Dios. ¿Significa que Cornelio tenía la vida eterna asegurada porque fue escuchado por Dios? ¿Significa que Cornelio podía seguir toda su vida de la misma manera y al final obtener la salvación de su alma, no siendo ni siquiera un judío, no haciendo ni siquiera lo que Dios pedía, ni tener un compromiso con el pueblo judío tan comprometido de esa manera? Aún así Cornelio fue escuchado. ¿Significa eso que Cornelio podía seguir toda la vida de esa misma manera y al fin obtener la salvación de su alma? Por supuesto que no, hermanos. Y es allí donde está la gran diferencia. Aunque Cornelio fue escuchado por Dios, aún así este hombre estaba perdido. Era temeroso de Dios. Hacía muchas limosnas. Oraba a Dios siempre. Sus oraciones eran oídas por Dios. Pero aún y con todo esto, hermanos y amigos, este hombre estaba perdido. No tenía la salvación. No hacía parte del pueblo de Dios. No había sido limpiado con la sangre de Cristo todavía. Y ya habían pasado aproximadamente 10 años desde la muerte de Jesús hasta Cornelio. Pero este hombre no había sido limpiado todavía con la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo este hombre era temeroso de Dios y era una buena persona, hermanos? Por esas cualidades, por ser un hombre temeroso de Dios y ser una buena persona, por esas razones Dios tuvo misericordia de él. Y por eso Dios le envió un predicador para que este buen hombre conociera qué era lo que tenía que hacer para salvarse, para asegurar su alma.
y que de esta manera todo lo que había hecho hasta el momento no quedara en un saco roto. Dios quería que todo el esfuerzo que estaba haciendo Cornelio no fuera en vano. Y por eso le envió un predicador a su propia casa para que escuchara el evangelio de Jesucristo y se arrepintiera de sus pecados y se bautizara para salvar su alma. Entonces el apóstol Pedro, avisado por Dios, llegó a casa de Cornelio y enseguida les predicó que Cristo había venido al mundo para salvarnos de nuestros pecados y que necesitaban obedecer el evangelio de Jesús, arrepintiéndose y bautizándose para alcanzar el perdón de Dios. Cornelio entendió el mensaje, entendió lo que tenía que hacer, entendió que no era suficiente todo lo que ya había hecho hasta el momento para agradar a Dios. Entendió que necesitaba a Jesús para salvarse y así lo hizo. Observe lo que dice Hechos 10:47. Hechos 10:47 dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Yo estoy seguro, hermanos y amigos, que hoy en día hay muchas personas en el mundo que son como Cornelio. Personas que no pertenecen a ninguna iglesia, pero que tienen vidas ejemplares. Muchos de ellos comparten de su dinero con los más necesitados y que seguramente le oran a Dios dándole gracias por las bendiciones que recibe y también por su familia, y tal vez da gracias por el trabajo que tiene y oran también por otras personas. Y seguramente, igual que Cornelio, estas personas que acabo de mencionar pensarán que todo eso es suficiente para obtener la salvación y que así se sienten bien con Dios, sin compromiso con nadie, sin compromiso con ninguna iglesia, sin compromiso de nada, sino que desde sus propias casas adoran a Dios. Y es de admirar realmente lo que hacen y todos sus esfuerzos por tratar de agradar a Dios. Pero si usted que me está escuchando es una de esas personas que se parece a Cornelio en esos aspectos, déjeme decirle que todavía lo que usted hace no es suficiente, porque sus pecados no serán perdonados por buenas acciones. Los pecados son perdonados con la sangre de Cristo a través del bautismo. Más bien piense que igual que Cornelio, Dios le ha enviado en estos momentos un predicador directamente a su casa a través de esta plataforma para que usted escuchara el evangelio, para que usted escuche lo que le falta hacer para obtener la vida eterna. Dios no quiere, hermanos, Dios no quiere que lo adoremos a nuestra manera, sino que lo hagamos de la manera en que Él lo ha mandado en su bendita palabra. Cornelio estaba adorando a Dios a su manera, como mejor le parecía, porque eso era lo que él había aprendido. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿qué hubiese pasado si Cornelio no escucha el evangelio? ¿Lo salvaría todo lo que hasta el momento había hecho? Por supuesto que no. Porque el ángel le dijo: ve y trae a Pedro, porque él te tiene que decir lo que es necesario que hagas. Hermanos y amigos, el único que puede limpiar nuestros pecados para presentarnos delante de Dios limpios y sin mancha, con ropa blanca, símbolo de la santidad que recibimos por gracia de nuestro Señor Jesucristo, es el único, nuestro Señor Jesucristo. Cornelio se hubiese perdido, hermanos, pero en todo momento
Él había creído que se iba a salvar, porque todo lo que él hacía parecía que era bueno, parecía que era suficiente para Dios. Así que todo lo que hubiese hecho sería un esfuerzo grande, pero en vano. Había dado de su dinero para darlo a los pobres. Se esforzaba por guiar a su familia en la voluntad de Dios. Le oraba a Dios siempre, pero aún todo eso que este hombre había hecho hubiese sido un esfuerzo en vano si no obedece a Jesucristo. Y es muy doloroso, hermanos, y frustrante que uno haga un trabajo que al final no va a servir de nada. Imagínese que usted es una buena persona, así como Cornelio, pero aunque está escuchando el evangelio, no lo obedece porque piensa que así como está muy bien. Pero cuando llegues a la presencia de Dios, te das cuenta que no eres uno de los salvos, sino uno de los condenados, porque nunca recibiste el perdón de los pecados que te ofrecía Jesucristo. Y yo pregunto, ¿sería justo haber orado siempre a Dios? ¿Sería justo ayudar a los necesitados con nuestro propio dinero? ¿Sería justo amar a Dios y finalmente perder tu salvación? Por supuesto que no. ¿No sería eso un esfuerzo en vano? La única manera, hermanos y amigos, la única manera de que todo el esfuerzo, de que todo tu esfuerzo sea verdaderamente bien aprovechado y aprobado por Dios, es que recibas el perdón de los pecados. De otra manera, aún y con todas tus buenas acciones, te vas a perder. Porque sin Jesús no podemos tener la salvación. Así que Cornelio era una buena persona y por ser buena persona, con mayor razón Dios le envió un predicador que le enseñara el evangelio. Este hombre entendió y obedeció. La pregunta es, ¿ya usted lo entendió? Usted que no es cristiano y que es una buena persona y que hace las cosas bien, le falta obedecer a Jesús para que sea completo el sentido de lo que haces, el esfuerzo de lo que haces, para que tenga valor todo el esfuerzo en el que usted en este momento está haciendo, pero tiene que obedecer a Jesucristo. Si no lo obedeces, no vas a tener la salvación de tu alma. Ese es el mensaje que quería compartir, hermanos y amigos, en esta mañana. Que tu esfuerzo no sea en vano. No dejes que todas las cosas buenas que haces queden en un saco roto.